cómo han usado su tiempo para, para, para hacer los trabajos. ¿Por qué? Porque se les está dando 1 hora para que usted realice el trabajo y media hora nada más para que esté acá conmigo. Entonces, es de momento de utilizar el tiempo. Ya saben que si usted me envía después de la sesión, yo no le recibo para nada. Entonces sí tienen que aprender a manejar mucho su tiempo como tal. Otro favor, no me escriban cuando esté en clase porque yo estoy en clase. Es muy difícil responderles cuando yo estoy en clase. Frente a las entregas, creo que les comentaron que si usted no ingresa con su nombre verdadero, no los vamos a dejar ingresar a las salas. ¿Por qué? Porque hemos tenido muchos problemas. ¿Listo? Entonces, les voy a compartir pantalla y me avisan por favor cuando se esté viendo. Me avisan por favor cuando se esté viendo. Y ya se ve, profesora. Ahí ya. ¿Listo? Bueno. Bueno, vamos a ver el tema de los sofistas, la actividad que ustedes tienen que hacer individuales sobre Sócrates, sobre su pensamiento, que deben leer y contestar unas preguntas, nada del otro mundo. Y lo otro, chicos, es que vamos a ver, digamos, la contraposición de Sócrates, porque ellos son contemporáneos a Sócrates y no se la llevaban muy bien con ellos. ¿Por qué? Porque tenían un pensamiento totalmente diferente, sobre todo en la cuestión de la educación. Recordemos que para Sócrates era muy importante la cuestión de la educación y él lo hacía lo impartía de una manera gratuita, mientras que estos señores cobraban muchísimo las clases. No cualquiera podía acceder a estas clases y resulta, chicos, que eh, la aristocracia era la única que tenía permitido prepararse con los sofistas porque tenían los medios para pagar y no podían admitir. Gracias, Paula. Se escucha tu risa. Bueno, entonces, chicos, la palabra sofistas también proviene de la palabra sofos, que ya sabemos que significa sabio, pero también significa mentiroso. Los sofistas fueron muy condicionados o muy cuestionados por sus métodos de enseñanza. ¿Por qué? Porque estos señores, digamos, utilizaban métodos que no eran muy convencionales y no estaban bien vistos frente a los demás. ¿Listo? Eh, son unos pensadores que, que tuvieron un importante papel en la antigua Grecia, principalmente durante el siglo V antes de Cristo. ¿Listo? Entonces, el primer término que debemos ver, bueno, les hice una infografía, vamos a ver si las podemos hacer digitales o usamos otra herramienta como tal. Es muy sencillo de usarlas. Entonces, lo primero, para ellos el tema o su tema principal de conocimiento está basado en el hombre y en la sociedad. ¿Listo? ¿Por qué en la sociedad? Porque resulta que recordemos que la democracia nació en la antigua Grecia y entonces ellos tenían una concepción frente a la formación también. Y para usted estar formado en una sociedad, y recordemos la concepción de Paideia, de que si usted tenía una educación, podía tener, digamos, ciudadanos perfectos, ¿sí? Entonces, no cualquiera podía también participar en la Agora. La Agora era el lugar donde ellos se reunían para hablar sobre todas las decisiones del, del pueblo y ellos hablaban sobre diferentes asuntos de la polis. La polis es la ciudad. ¿Sí? Entonces cualquier persona no podía acceder a esto y ellos inventaron algo que es el relativismo. ¿Qué es el relativismo?
El relativismo nos habla que no existe una verdad absoluta, sino que depende de las circunstancias, es decir, que es subjetiva, que dependiendo de las circunstancias va a ser una verdad. Entonces, digamos, si yo fuera una sofista, les diría en este momento el cielo es naranja y les daría mis razones por qué el cielo es naranja. Ellos tenían una retórica impresionante y una oratoria impresionante. ¿Qué es la retórica? La retórica son unas reglas y una utilización del lenguaje donde es muy formal, donde es muy, digamos, con un lenguaje muy, en este contexto sería muy académico y un lenguaje que va a enredar a las personas. Y la oratoria es cuando tú eh, hablas de una forma fluida frente al público. Entonces, digamos, quién ha tenido en la historia un poder de oratoria impresionante? Es Hitler. Hitler es uno de los mejores oradores de la historia porque él convencía a las personas nada más con su forma de hablar sobre esto. Entonces, chicos, eh, ellos utilizaban, digamos, la verdad a su beneficio. Entonces, si yo fuera sofista, les estaba explicando y les dijera, el cielo es naranja, ustedes dirían, sí, el cielo es naranja, porque yo mediante mi retórica y mi oratoria los iría a convencer de eso. ¿Listo? Se dedicaron a viajar mucho, a conocer muchas culturas, se plantaron una serie de problemas relacionados con las costumbres y el relativismo ya lo explicamos. ¿Listo? Preguntas hasta acá, chicos. Tienen que hablarme porque no estoy viendo el chat. ¿No? ¿No tienen preguntas? No, no, señora. Bueno, ¿sí o no? Yo, Pregunte. uy. Es que, digamos, yo pues pensé que eran preguntas que tocaba buscar y yo busqué y pues, digamos, me aparecieron que los señores esos eran, espera, Protágoras y me aparecieron más Sí, sofistas. ¿Y son esos? sí, son ¿No? ellos. Listo, ya, exacto. Algunos de los presocráticos que estudiamos antes eran sofistas. Recordemos que ellos no se la llevaban muy bien con Sócrates porque lo que les estaba hablando de que pensaban de una manera muy diferente. Eran maestros de la enseñanza y la virtud, lo que les estaba diciendo. Ellos los enseñaban frente a la cuestión de hablar, de expresarse bien. Fueron los primeros en ser profesionales en la enseñanza y cobraban mucho dinero por estas enseñanzas. Eran maestros con proyectos siempre bien definidos a unas personas especiales, lo que les decía, solamente la aristocracia podía ingresar a la educación con ellos. Siempre contestaban las preguntas aunque no lo supieran, se las inventaban porque tenían una retórica impresionante, hacían y realizaban debates. ¿Cuál sería, digamos, ahorita hablábamos con los otros chicos que cuáles serían, digamos, los debates o cuáles serían en este momento un ejemplo de retórica? Hay muchísimos, digamos, cuando Romero le está cayendo a alguien, cuando ustedes dicen una mentira, cuando, eh, cuando están inventando una historia, eso es retórica, ¿listo? Eso es retórica. Ustedes usan la retórica en todo el tiempo. Igual no solamente es una cuestión de maldad, sino que, digamos, ¿no? Los profesores también usamos retórica cuando explicamos en clases magistrales, es decir, que solo explicamos hablando, eso también es retórica, chicos. Algo muy importante es que, miren, proporcionaban técnicas de discusión a los jóvenes, técnicas de dominio de palabra y del poder de la palabra. Para ellos era muy importante enseñarles a los chicos a manejar sus palabras y sobre todo defenderse por ellos. ¿Por qué? Porque a través de la palabra usted se podía defender, pero también les enseñaban métodos difíciles o tramposos que los atacaban para que, o los hacían sentir mal a la persona con la que estuviera hablando para que esa persona no le respondiera. Mostraban gran interés por bueno, la erística, lo que les estaba hablando es que los atacaban. Recordemos que como Grecia era una sociedad democrática, era muy importante expresarse y pues no había otro medio de conocerse, no había escritura, entonces era muy importante la escritura. ¿Listo? Otras posturas que ellos tienen es la elocuencia como virtud, o sea,
el hablar, hablar fluidamente, el subjetivismo, que ya lo explicamos, que es que no hay una verdad absoluta. Ellos no creen. Ana Lucía, ¿vas a decir algo? Sí, señora, profe, es que en el tercer punto del taller no entendí muy bien lo de los ejemplos. Tienes que leer. ¿Qué dice la pregunta? Porque es que no tengo el taller acá. Dice, escribe ejemplos donde se utilicen los métodos de los sofistas. Ya, ¿en serio? ¿Cuántos ejemplos di, Ana Lucía? Ana Lucía, ¿cuántos ejemplos di? Acabo de dar 2 ejemplos, que era cuando una persona le caía a alguien, cuando decían mentiras con los profesores. ¿Qué más, cuál más ejemplo necesitas? Gracias. Bueno, chicos, van a poner cuidado frente a eso porque, o sea, es realmente incómodo que hagan preguntas cuando lo acabamos de decir. ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes no están poniendo atención, porque no, realmente el tema no está complicado. Bueno, otras posturas que tenemos en bueno, el escepticismo es que no hay verdades absolutas, entonces hay muchas posturas porque la verdad es objetiva. Ellos creen que no hay verdad absoluta, no existe, sino que va a depender de las circunstancias. El relativismo moral habla de que según las circunstancias va a ser bueno y malo según a mi conveniencia. Y el convencionalismo habla de que no deben haber, digamos, convenciones frente a la verdad. Todo es frente a eso. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Voy a dejar de compartir pantalla. Ahora sí, Profe, chicos. una. Señora, Yo tengo una, pero es del taller, en el último punto que dice que porque la bondad y conocimiento y felicidad están entrelazados para Sócrates. Y en el texto que tú nos diste, ajá. dice que pues están entrelazados, se enlazan estrechamente. Y ya, eso literal es todo lo que dice el ¿Y qué texto. Ya vimos en la No, después clase cambia, anterior? ¿cómo así? Tienen que entrelazarlo con lo que vimos en la clase anterior. Que recuerden que siempre, repíteme la pregunta, por favor. Dice, porque la bondad, conocimiento y felicidad están entrelazados para Sócrates. ¿Por qué? Porque la verdad siempre va a ser felicidad. ¿Se acuerdan que nosotros hablábamos sobre la concepción del bien y el mal en Sócrates y hablábamos que para él siempre el bien va a ser el conocimiento? Entonces, el bien siempre va a generar felicidad en las personas. ¿Se acuerdan que yo les decía eso? Que entonces el bien siempre va a ser bien si da felicidad, mientras que el mal va a dar tristeza o otros sentimientos negativos. Por eso están siempre entrelazados, porque para Sócrates el bien siempre está presente y siempre va a ser, digamos, felicidad. Ah, listo, gracias, profe. ¿Qué otra pregunta tienen? Profe, ¿hasta qué hora se te puede enviar el taller? Hasta las 10:30. Hasta las 11:30 la vaina, ¿verdad? Gracias. No me asuste, no me asuste. ¿Qué otra pregunta tienen? En el caso del relativismo moral, ¿estarían de acuerdo con Sócrates, ya que decía que hay algo mal es porque creen que está bien así? No, no, para nada. Porque Sócrates creía y tenía una concepción muy alta frente a la moralidad. Él creía que si tú tenías una educación y tenías, digamos, una formación como tal, podías tener digamos, una moral impecable. Sí, él pensaba que a través de la educación iban a formar los ciudadanos perfectos. ¿Cuáles eran esos ciudadanos perfectos? Que eran honestos, que eran responsables, que no tenían por qué obrar mal frente a eso. Entonces no pensaban totalmente diferentes porque Sócrates pensaba en la formación del individuo integral, mientras que los sofistas no. Los enseñaban era, digamos, como una forma de hablar y una forma de defenderse frente a los argumentos de los demás. Entonces no concuerdan en eso. Obviamente deben haber, pero en eso no concuerdan, Jaramillo.
¿Qué otra pregunta tiene? Bueno, yo dije que iba a dejar una tarea y es que van a ver una película. Ahí. Van a buscarla por internet, no sé, es en sus mañas, ustedes saben más de tecnología que yo. Van a ver una película que es Matrix, la primera. ¿Listo? Qué crack. La van a ver y ya van a, cuando veamos el otro tema, ya van a ver por qué es importante. Para la próxima sesión. ¿Sí? Entonces todos ven la película Matrix. Puedan tratar de conseguirla y se las envío. ¿Listo? No sé a quién. Ah, bueno, se las envío por Jerez a 10-3 porque yo me comunicara con Sofía, pero em, está sin internet. Tienen 8 días, ¿no? Entonces, ¿qué otra pregunta tienen, chicos? Gina, entonces la 4, 5 y 6 se hace según la lectura Sí, señor, de sí. Sócrates, ¿cierto? Ajá, sí. ¿Qué Ah, otra listo. Va. pregunta tienen? ¿No? Le avisan por favor a los chicos que no han podido conectarse por problemas de internet que yo voy a subir esta clase al blog de la etapa.